muchas veces no sabemos el poder que se esconde en el ayuno. Y la gente piensa que el ayuno pasó de moda, que el ayuno fue algo que se quedó en la cruz. Y por eso hoy en día tenemos tanta gente oprimida, tanta gente atada, tantas personas encadenadas por la tiniebla. El ayuno no es para que Dios me dé, el ayuno es para que Dios me quite. El ayuno es de vital importancia para la iglesia de Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde de una forma muy especial. Gracias por estar acá en este video. Quédate hasta el final porque voy a contarte algo muy poderoso y necesita escucharla. Muchas personas pues quieren saber, buscan las formas, la manera de cómo ser libre de cadenas, de ataduras, de costumbres que tienen, y muchas veces piensan que si alguien ora por ellos, que si alguien los ayuda, pueden ser libres de estas cadenas que por años llevan dentro de ellos y no han podido ser libres de estas ataduras. Sin embargo, muchas veces no sabemos que nosotros mismos tenemos el potencial y tenemos las herramientas de poder ser libres de estas cadenas y de estas ataduras que por mucho tiempo llevamos dentro. Pero muchas veces, ¿por qué no somos libres? Porque queremos que otro sea el que nos liberte a nosotros, cuando nosotros mismos somos los que tenemos la legalidad y la capacidad de pedirle a Dios que sea Dios quien nos liberte. Por ejemplo, hay personas que me dicen: varón, ora por mí porque tengo tal o X situación y necesito que Dios me liberte. Ellos quieren que tú asumas la responsabilidad que a ellos le corresponde para ser libertado. Y por ejemplo, hace un tiempo alguien me contacta y me dice: varón, necesito que ores por mí porque me está pasando tal situación. Yo le dije: ok, vamos a tomarle un propósito para que Dios te liberte. Pues al día siguiente lo llamo y me doy cuenta que esta persona quien me contacta y quien yo estoy intentando ayudar no está siguiendo los requisitos que le dije para poder ayudarlo. Él simplemente me contactó para que yo sea quien me sacrifique por él, pero él mismo no estaba haciendo un sacrificio para que Dios a él lo libertara. Y quiero hablarte específicamente del ayuno. ¿Qué activa el ayuno? ¿Qué provoca el ayuno en mí para yo ser libertado? Recordemos cómo Cristo les habló a los discípulos y les dijo: hay géneros que no salen sino con ayuno y con oración. Muchas veces no sabemos el poder que se esconde en el ayuno. Y la gente piensa que el ayuno pasó de moda, que el ayuno fue algo que se quedó en la cruz, que el ayuno es algo que se quedó con la iglesia primitiva. Gente piensa que el ayuno se quedó en los años pasados y por eso hoy en día tenemos tanta gente oprimida, tanta gente atada, tantas personas encadenadas por la tiniebla, porque hemos descuidado una vida efectiva de oración. Y tenemos que ser claros en esto. El ayuno no es para que Dios me dé. El ayuno es para que Dios me quite. Dios mío. Por eso el apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, agradable a Dios. El ayuno es de vital importancia para la iglesia de Jesucristo. Yo recuerdo que en una ocasión estaba pasando momentos muy difíciles conmigo mismo, luchas internas, porque Pablo mismo habla del pecado que mora en nosotros y que para nosotros poder
dominar este cuerpo de pecado, tenemos que vivir una vida sometida a Dios. Y dentro de esa obediencia a Dios, tiene que ver con el sacrificio de tu cuerpo en ayuno, buscando a Dios. El primer hombre que ayuna es Moisés, porque Moisés durante 40 días estuvo en el monte hablando con Dios. Dios dándole instrucciones, Dios dándole mandamientos, Dios dándole directrices de cómo las cosas tenían que hacerse. Y en esos 40 días de ayuno, Dios les reveló los planos del tabernáculo. Por eso, más adelante, Dios le dice a Moisés, cuídate de hacerlo tal y como yo te lo revelé en el monte. Porque en el monte, en este ayuno, Dios le dio la directriz, los planos, los requisitos, las medidas de cómo las cosas tenían que hacerse. Yo recuerdo cuando me convertí, dentro de los temas doctrinales que se nos impartían, era el tema del ayuno. Porque esta generación se ha olvidado o no se le ha enseñado la clave y el poder que esconde el ayuno. Es por eso que hoy carecemos de manifestaciones, que hoy carecemos de los dones, que hoy carecemos de la manifestación del Espíritu Santo, porque Él se manifiesta cuando alguien entiende que tiene que vivir una vida entregadamente a Dios. Por eso la Biblia dice, ayunando, Hechos capítulo 13, ayunando y orando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que lo he comisionado. El ayuno tenemos que entender algo. No es para que Dios me dé, es para que Dios me quite. En el ayuno, Dios va a empezar a quitar malas costumbres. Va a empezar a quitar cadenas de ataduras que lleva durante años dentro de ti. Y esa es la razón por la que hay personas que tienen años en el Evangelio y siguen teniendo cadena, porque no han entendido que hay géneros que no salen si no es con ayuno y con oración. El ayuno va a activar una manifestación de gloria y de poder en ti, porque el ayuno te hace sensible a las cosas espirituales. Hay momentos, yo recuerdo que empecé una vez un ayuno, y cuando empiezo este ayuno, tengo, hermano, una fuerte batalla para orar. No podía orar, pero me quedé ahí en el ayuno. Me quedé ayunando, me quedé de rodillas. Y mientras me quedé ahí de rodillas, en ayuno, empecé a sentir cómo cosas empezaban a romperse, cómo los cielos empezaban a abrirse, cómo una manifestación de gloria empezaba a ser palpable. Porque tenemos que entender algo, el ayuno te hace sensible a la voz de Dios. El ayuno te hace sensible al Espíritu Santo. El ayuno por eso Satanás ataca tanto el ayuno. Por eso las tinieblas atacan tanto el ayuno. Porque ellas no quieren que tú vuelvas a ayunar como lo hacías antes. No quieren que tú ayunes para activar la manifestación de su gloria dentro de ti. Varón, ¿por qué tiempo debo de ayunar? Mire, los que han tomado ayuno corrido saben que en el ayuno corrido, 5, 10, 15 días, los días más difíciles son los 2 primeros días del ayuno. En estos 2 primeros días del ayuno, a uno le dan unos temblores fuertes, dolor en los huesos, en los tobillos, te dan mucho, empiezas a temblar, piensas que no vas a poder, pero es que hay una lucha entre tu espíritu y tu carne. La carne te dice, sal del ayuno, busca comida, come. El espíritu te dice, aguanta, quédate, que tengo una gran bendición para ti. Por eso debemos de preparar nuestro cuerpo para que volvamos a ayunar, para que volvamos a entregarnos a Dios. Yo recuerdo, hice un ayuno hace mucho tiempo en un lugar llamado Yamasá, en una casa, la casa de la pastora Rosa. En ese lugar yo todos los meses me encerraba 5,
7 hasta 10 días de ayuno. Yo recuerdo que haciendo un ayuno por 10 días, en el día número 8, cuando me puse de pie para ir al baño, yo sentí como me mareé y como me desmayé. ¿Por qué? Porque mi cuerpo estaba debilitado. Cuando tu cuerpo está en esta circunstancia, tu espíritu se fortalece, porque lo único que tú procuras en esos momentos son las cosas espirituales, son las cosas del reino. Es por eso que hay personas que en ayuno han recibido dones espirituales y luego que salen de un ayuno pueden ver la manifestación de Dios en su vida. Pueden ver cómo cadenas que estaban dentro de ellos empiezan a romperse y empieza Dios a través de ellos a hacer grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios. ¿Por qué? Porque esa persona se está abnegando a los deseos de la carne para vivir una vida entregada y consagrada a Dios. Y yo creo que esta generación necesita de nuevo volver al ayuno, necesita volver a la consagración, necesita volver a la intimidad de la presencia del Señor. Es por eso que esta generación no está viendo manifestaciones. Por eso las personas se convierten y siguen con cadenas, porque no se les enseña el poder que se esconde en el ayuno. Jesús mismo tuvo que ayunar. Jesús mismo tuvo que consagrarse a Dios. Los apóstoles, antes de recibir el bautismo, durante 10 días estaban ayunando. Y la iglesia necesita volver de nuevo a tomar ayuno hasta que sientan que las cadenas se rompen, hasta que sientan que las ataduras se caigan de ellos. Hace falta que la iglesia vuelva a ayunar de nuevo. Hay cadenas que están en ti. Hay vicios que están en ti, hay costumbres que están en ti, que hasta que tú no te metas en ayuno, no 2 días, no 3 días, hasta que se rompan esas cadenas, hasta que se vayan esos deseos carnales, hasta que se vayan esas manifestaciones de la carne. Debes de ayunar hasta que en tu espíritu tú sientas que algo se rompió, hasta que en tu espíritu tú sientas que Dios activó cosas en ti. Es por eso que yo puedo orar por ti para encaminarte hasta tu liberación. Pero hay una parte que a ti te corresponde. Hay una parte del sacrificio que tú es quien tiene que hacerla. Quien tú es que tiene que anegarte. Dice Pablo, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Todos los hombres de Dios que han visto su gloria han sido hombres de oración y hombres de ayuno. Elías ayunó 40 días caminando hasta llegar al monte de Dios. Los hombres de ayer eran hombres que ayunaban. Daniel ayunó. Esther ayunó. Mardoqueo ayunó. Por eso le dice Mardoqueo a Esther, Esther a Mardoqueo, ayuna 3 días y yo y mi doncella también ayunaremos y luego entraré a ver al rey y si perezco, que perezca. Yo te invito que antes de tomar una decisión, que antes de hacer cualquier cosa, primero ayunes y hable con Dios para que Dios sea el que te dirija y el que te direccione. Por eso, muchas veces no vemos la manifestación de Dios porque no buscamos su presencia. Y hace falta que volvamos a ayunar. Hace falta que volvamos a buscar a Dios. No lo busquemos porque queremos algún beneficio material. Busquémoslo porque necesitamos la liberación interna que empieza con tu sacrificar tu cuerpo, con tu sacrificar tu voluntad, con tu abnegarte a las cosas que tu carne te pida y empezar a alimentar el espíritu que está dentro de ti. Dios te bendiga y Dios te guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.